Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Hablar Sanando. Yo soy Leire, yo soy Maite y yo soy Aisea. Somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez Mugarza y hoy venimos a hablaros sobre el duelo. Esta palabra seguro que a muchos os suena, ya que es algo que todos hemos vivido o vamos a vivir en algún momento de la vida con total seguridad, ¿no? A este mundo yo siempre digo que venimos a ganar muchas cosas, pero también a perderlas. Y de eso se trata, ¿no? El duelo, de la pérdida. Especialmente de toda aquella pérdida que implica, bueno, pues algún tipo de afecto, ¿no? De una pérdida afectiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, es verdad que originalmente relacionamos el duelo con la muerte o situaciones, ¿no?, que nos evocan a la muerte, pero el duelo conlleva muchas otras experiencias que quizás no son tan habladas o que no se expresan tan en alto en la sociedad, pero que también implican un proceso de duelo. Entonces, bueno, si os parece, antes de poder hablar de todas estas situaciones, vamos a hablar un poco sobre qué es esto de duelo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues el duelo, un poco es lo que has dicho, Leire. El duelo es un sentimiento que sale, ¿no? Un proceso para digerir, un proceso adaptativo de esa situación de pérdida que hemos desarrollado, ¿no? Entonces es algo que prácticamente está innato en el comportamiento humano y que nos ayuda de alguna forma a digerir esa nueva situación o esa nueva forma que vamos a, ese nuevo trabajo o esa pérdida que hayamos tenido de ese ser querido o lo que haya implicado. Eso es, y como bien habéis dicho ambas, es un proceso, bueno, natural, universal, que todas las personas en algún momento vamos a vivir, bueno, uno o varios tipos de duelos, ¿no? Esto no quiere decir que sea algo fácil, porque a veces, bueno, pues se puede complicar o podemos entrar en contacto con emociones más difíciles, más complicadas. Entonces, hoy lo que pretendemos es, bueno, dar un poquito claridad acerca de este tema y que os pueda resultar interesante o que os podáis llevar alguna cosa respecto al duelo. En primer lugar, pues si os parece, hablamos un poco del duelo que igual está relacionado con la muerte, ¿no? Como tú has dicho, Aisea, es algo universal y es curioso, ¿no? Porque es verdad que está presente en todas las culturas y yo creo que es algo innato del ser humano, ¿no? Que a pesar de que las personas fallecen, el vínculo que mantenemos con ellas siempre permanecen. Y seguramente esto ha llevado al ser humano a preguntarse esto de qué hay más allá, ¿no? Y hacerse todas estas preguntas existenciales, espirituales. Pero la realidad es esa, ¿no? Que aunque la persona fallece, el vínculo que tenemos con esa persona sigue presente en nosotros. Y de ahí, ¿no?, este proceso que tú decías, Maite, de adaptación, de que esa persona o ese ser ya no va a estar, ya no vas a poder relacionarte con él de una forma presencial, ¿no? Entonces, de aquí viene el duelo, que nos ayuda y nos acompaña a poder aceptar esta nueva realidad y a poder vivir, por así decirlo, sin esa persona. Y puede ser, yo diría que una persona o un animal, claro, también, ¿no? Creo que también es importante que mencionemos esto porque a veces igual, no, bueno, yo me encuentro, igual os pasa a vosotras también, con personas que vienen a consulta y dicen, pues es que ha fallecido mi perro, mi gato o un animal con el que llevo conviviendo mucho tiempo, ¿no? Y como que esa persona puede sentir que a nivel social se le está quitando importancia a eso que está viviendo, pero es que también es algo importante, ¿no? Porque es un ser querido. Y hay una parte emocional que se lleva, ¿no? Que vinculábamos a ese ser, ¿no? Bien sea humano o bien sea pues eso, un animal que también tiene pues algo de nosotros, ¿no? Y por lo tanto también nos lo podemos llevar, ¿no? Y podemos trabajar. Y esta fue como un poco cuando se hizo el primer encuadre en psicología del duelo, fue un poco vinculado a esta muerte, pero ahora
ya no solamente hablamos de duelo vinculado a la pérdida de una persona o un animal, como hemos dicho, sino de otras situaciones. Y al final, toda pérdida conlleva un duelo. ¿Y qué pasa? Que también cualquier cambio que vaya a haber en nuestras vidas implica una pérdida. Entonces, ¿esto qué hace? Que todo cambio puede llevar un proceso de duelo. A veces es muy sutil y otras veces es mucho más notorio, ¿no? Lo podemos vivir de otra forma, ¿no? En función del nivel de implicación que tenía nuestra vida. Las personas, por ejemplo, tienen un nivel de implicación alto y va un vínculo emocional unido a ellos, pero luego también puede haber, ¿no? Desde una situación de laboral, que no haya una muerte, que sea un divorcio, ¿no? Una separación o una mudanza o cualquier cambio, ¿no? Que vayamos a implicar, que vayamos a proceder, ¿no? Sí, al final es eso, ¿no? Lo que tú dices, Maite, cualquier cosa que implique una pérdida. Y sí que es verdad que en la medida en que esa pérdida cambia, por así decirlo, nuestra rutina, nuestro día a día, más nos va a afectar, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que, no lo sé, algo más, bueno, voy a hablar respecto a la muerte, ¿no? Pero que fallezca pues, el tío abuelo, ¿no? Una persona que igual teníamos contacto, pero no tan cercano, que fallezca un familiar directo, ¿no? Ahí es cuando el duelo, pues seguramente lo podamos vivir con muchísima más intensidad, por supuesto. Y luego, aparte de estas que he mencionado, Maite, pues por ejemplo, de esta ruptura, ¿no? Toda clase de ruptura con una persona con la que tenemos un vínculo afectivo es un duelo. También es importante mencionar los duelos con uno mismo, porque es verdad que muchas personas pueden llegar a atravesar un duelo respecto, por ejemplo, a pérdidas cognitivas, ¿no? O a pérdidas de autonomía. Esas personas mayores que se encuentran en su casa y de repente pues ya no pueden bajar a comprar el pan, ¿no? O ya no se sienten las mismas personas, ya no se sienten tan activas, ¿no? Ya esta frase que se escucha mucho de ya no soy lo que era antes, ¿no? Y eso también implica un duelo al final, ¿no? Sí, aquí me venía un poco también el caso de una persona que me contaba, ¿no? Me decía, bueno, no he llegado a perder esas capacidades todavía, pero estaba haciendo como un duelo un tanto anticipatorio en el sentido de como nunca voy a llegar a ser lo joven que soy en este momento, ¿no? O nunca voy a tener el cuerpo que tengo ahora en el sentido de agilidad, de movilidad y, bueno, pues también a veces, aunque no haya llegado ese momento, igual le estamos pensando en esa posibilidad o estamos anticipando un poco ese momento, ese duelo, ¿no? También, por ejemplo, relacionado con las etapas de la vida, ¿no? De la etapa evolutiva de cualquier persona, pues me estoy imaginando, ¿no? Una situación de mis hijos se hacen mayores y se van de casa, ¿no? Esto de nido vacío que se llama, ¿no? Puede también ser un duelo, o cuando ya tus hijos también dejan de ser pequeños, empiezas a ser adolescentes, empieza a tener una vida más allá de ti, o bueno... o incluso ellos mismos, ¿no? Claro. Pasar de niño a adolescente, o esta fase que a veces cuesta tanto, ¿no? De pasar de adolescencia a adultez, ¿no? Uy, eso. Esto Sí. también. O incluso lo que decíamos antes, ¿no? Cuando una pareja, aunque sea una decisión voluntaria y consciente, decide tener hijos, también, bueno, es un duelo en el sentido de que vamos a pasar de ser 2 a ser 3 y van a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Claro, al final, y nos parece importante también validar todas estas pérdidas y que también implican un duelo, ¿no? Porque es verdad que lo más común es relacionado con la muerte, pero muchas veces en la sociedad nos encontramos con que no nos sentimos validados o validadas o que o uno se puede llegar a sentir más culpable, ¿no? Por sentirse de esta forma, pero todos estos procesos implican un duelo y eso... Y cómo sea este duelo es a nivel personal, pero el proceso está ahí y requiere ese tiempo de adaptación y de vivir con ello. Bueno, y como decía antes, ¿no? Cuando la psicología ha intentado organizar todo esto y todo este proceso de duelo, y esto es muy importante, teniendo en cuenta que cada uno tiene un proceso completamente individual, varía de una persona a otra y no, a pesar de que el duelo en sí, como hemos dicho, es un concepto pues, universal, la forma de llevarlo a cabo no lo es.
¿vale? Y depende de cada persona. Pero sí, ya hace muchísimos años, a mediados del siglo XX, ¿no? Ya se mencionó las fases de las etapas del duelo, ¿no? En el que se dividió un poquito estas fases, que se hablaban de 5 fases. La fase de negación, ira, negociación, tristeza y aceptación, ¿no? No necesariamente van en ese orden, aunque puede ser, y no es un proceso lineal, ¿no? Puede ser un proceso cíclico, en espiral, y que de algún momento volvamos hacia atrás o hayan 2 fases que parezca que empiezan a convivir, ¿no? En el tiempo. Entonces son un poco para entender y poder estructurar el duelo, pero ojo, que no es no siempre se tienen que cumplir en ese orden ni de esa forma, ¿no? Y además, estas fases que tú mencionas, Maite, claro, implican un efecto y unas consecuencias en el cuerpo y en uno mismo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel cognitivo, ¿no? Sí, igual podemos hablar un poquito también de esto, ¿no? Aunque en cada persona lo va a vivir de una forma diferente, porque bueno, cada duelo es un proceso personalizado y cada persona, bueno, pues sentimos las cosas de una manera determinada. Pero así un poquito en términos generales, por ejemplo, a nivel emocional, algo que suele ser habitual, ¿no? O que puede ocurrir, suelen ser pues, los sentimientos de depresión, de ansiedad. También podemos sentirnos desamparados o desamparadas, sentir cierto vacío, porque bueno, pues lo que antes estaba ahora ha cambiado la forma o ya no está. También podemos sentir más soledad, rabia, porque igual, según el tipo de duelo que sea, bueno, pues nos puede parecer que es una situación injusta, ¿no? Y que nos conecta mucho con la rabia, con el enfado o impotencia también, porque sentimos que por mucho que nosotras o nosotros hagamos, que no estaba en nuestras manos, ¿no? Y nos puede generar también esa sensación. A nivel cognitivo, bueno, pues también puede haber pensamientos intrusivos a veces. Si sentimos que de alguna forma podíamos haber tenido cierta responsabilidad, por ejemplo, como puede ser, pues no sé, en una ruptura de pareja, ¿no? A veces igual estamos ahí en ese bucle de pensamientos de, ¿qué podía haber hecho yo diferente? ¿O por qué mi pareja ha tomado esta decisión de separarse cuando yo no quería? ¿O cuando las cosas, bajo mi punto de vista, se podían haber arreglado? Bueno, también puede aparecer más hiperactivación o todo lo contrario, que nos quedemos en un estado como de apatía, ¿no? También pueden aparecer trastornos del sueño, dificultades para conciliarlo, pesadillas. O a veces, bueno, pues hay personas que se les puede cerrar el estómago y decir no tengo nada de apetito, y otras todo lo contrario, ¿no? Que tengan ansiedad y les dé por comer o por cambiar la relación que tenían con la alimentación. Y entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios cognitivos, emocionales y fisiológicos que podemos tener y uniéndolo a la teoría de las fases del duelo, es como podemos notar que no siempre vamos a estar igual. Es decir, que podemos empezar quizá, ¿no?, con una negación y entonces pues ahí actúo de una forma pues casi habitual, como si no hubiese pasado, o negando que eso haya pasado y diciendo, bueno, pues esto ha sido, pero volveremos, ¿no?, a estar juntos, por ejemplo, en una ruptura, y luego vayan cambiando, ¿no?, esas respuestas fisiológicas según vamos cambiando por las diferentes fases, ¿no? A lo mejor en la ira pues que aparezcan pues respuestas pues más pues más efusivas, ¿no? Puede haber también ahí un sentimiento de enfado, pues aquí enfadarse pues a lo mejor incluso en un duelo pues con por qué funciona, ¿no? Por qué hay una muerte, por qué debe de pasar esto, por qué a mí, por qué a nosotros, o incluso en esto también puede ser la pérdida de un trabajo, así, ¿no? Aquí suele haber, ¿no? Luego pueden incluso muchos pacientes se despistan, ¿no? Como en una fase de duelo que parece que va a ser lineal, ¿no? Luego vayas hacia atrás, ¿no? Tengas una mejoría y luego, pues ahora no como, no... Entonces, por eso es importante, ¿no?, lo de las etapas del duelo, para entender
que puedes ir cambiando y que puedes, en un momento, algo que dirías que tú es empeorar, ¿no? Pero no es empeorar, estás en un proceso de sanación que es el duelo. Es que eso es fundamental al final, ¿no? El poder validar que el duelo no es inamovible, no es algo lineal y que va cambiando y que va a depender de cada persona, cómo también cada uno se conecta con sus propias emociones, porque ahí también va a influir, ¿no? Sí que muchas veces a mí me han preguntado, ¿no? ¿Qué emociones pueden ser válidas dentro del duelo? Yo diría que todas. O sea, no hay una emoción que sea incorrecta, por así decirlo. Y es verdad que esto a muchas personas les afecta, ¿no? Porque igual tu duelo no coincide con el duelo de las personas de tu entorno o de tus familiares y esto confunde, ¿no? Porque yo lo vivo de una forma, pero otros de otra. Al final lo importante es poder validar lo que tú estás viviendo, que es un momento, por supuesto, muy duro, pero tener claro que es transicional. Es decir, es algo que va a empezar y en algún momento va a ir cambiando, efectivamente, y que toda esa intensidad de muchas emociones que sentimos va a ir poco a poco descendiendo, ¿no? Pero lo importante es eso, no hay algo que esté mal dentro del duelo, bueno, por supuesto dentro de unos límites, ¿no? Pero todas esas sensaciones físicas o a nivel cognitivo, a nivel emocional, lo que crea especialmente el sufrimiento es suprimir todo eso, es bloquear toda esa parte y seguir viviendo como si no habría pasado nada, ¿no? Y ahí es cuando hablaríamos quizás de ese duelo más patológico, porque, como hemos dicho antes, el duelo es el proceso que nos ayuda a adaptarnos a nuestra nueva realidad, pero si no pasamos por ese proceso, quiero decir, va a haber ahí como una fijación en algo, ¿no? Nos vamos a quedar en una etapa anterior y no vamos a poder atravesarlo. Y ahí es cuando estaríamos hablando de este duelo. Porque el duelo da la bienvenida a lo nuevo. Claro. Si no lo pasamos ahí, ¿no? Sí. Ahí nos quedamos y eso es, nos quedamos como un poco en el pasado, que a veces no es posible. Entonces nos distorsionamos, ¿no? Dentro de la realidad. Y nos ayuda a poder cerrar esa puerta y poder emprender ese nuevo camino. Sí. Y luego también, bueno, puede haber otros factores, ¿no? que pueden contribuir a que el duelo sea más o menos llevadero, como si es algo esperado o no lo es. Bueno, pues no sé si es un fallecimiento, por ejemplo, el tipo de vínculo que tuviéramos con esa persona, si es algo que podemos considerar más dentro de un proceso natural, como que es que fallezca alguien alguien mayor que yo o un hijo, una hija, depende un poco también de todo esto, puede facilitar un poquito o no el duelo, ¿no? Pero como bien habéis dicho vosotras, es eso, o sea, cada persona puede sentir unas emociones u otras, ambas, o sea, todas son válidas y bueno, siempre y cuando seamos capaces, ¿no? de conectar con las emociones, pues lo que estemos sintiendo estará bien. También puede ser que al principio, igual en un duelo, bueno, pues no seamos capaces o no seamos tan conscientes de las emociones porque podemos estar más en shock, elaborando más todo lo que ha pasado y que estas emociones vengan en un tiempo. También creo que es importante que nos demos ese espacio y ese tiempo, ¿no? Que no estemos ahí como tengo que sentir y tengo que hacerlo ya. Esto que comentas, Aisea, está muy bien, sobre todo cuando ¿no? hay mucha gente que tiene la duda de cuándo debo de pedir ayuda o no en un duelo, ¿no? Cuándo es sano y cuándo es insano. Bueno, yo siempre tengo la opinión que en un duelo tipo muerte o cambio de ciclo vital, que realmente es disruptivo, la terapia o pedir ayuda siempre puede venir bien. A veces puede ayudar y otras veces es necesario, ¿no? Aquí nuevamente decimos no hay recetas mágicas de decir, bueno, esto es insano, ¿no? O esto es sano. No hay unas formas que tengamos de decir, pues esto ya se sale de la normalidad, ¿no? Pero aquí habría que plantearse cuánto está influyendo en mi día a día ese duelo y durante cuánto tiempo y si no ha habido ningún cambio. Es decir, estos movimientos que hemos dicho que habían los cambios que ahí se ha hablado a nivel emocional, a nivel fisiológico, no has pasado por diferentes etapas y de alguna forma se ha mantenido estable, ¿no? Entonces ahí podrías detectar que hay un bloqueo y entonces podrías
podrías empezar a plantearte pedir ayuda, ¿no? Que quizá estés en un duelo pues no del todo sano, ¿no? Esperemos para nuestros queridos oyentes que este podcast pues haya servido un poco para dar a conocer más cuál es este proceso, para resolver aquellas dudas que igual uno puede llegar a plantearse, ¿no? Y para conocer un poco más el duelo, ¿no? Que a veces es un tema un poco tabú dentro de la sociedad, ¿no? Y simplemente a aquella persona que quizás está pasando por un momento así, queremos decirte que puedas validar todo lo que estás sintiendo, que puedas buscar aquello que ahora mismo te hace sentir bien, que puedas estar acompañado por esas personas que te nutren y que te abrazan y te sostienen, ¿no? Cuando uno a veces no puede, ¿no? Y que desde aquí, por supuesto, te abrazamos y que si en caso de que necesites ayuda, que puedas pedirla. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.